Hola, vamos a resolver aquí este ejercicio de física de la selectividad de Galicia de junio de 2019 de electromagnetismo. Es la opción B, el problema número 2. Entonces, dice que un protón se mueve en un círculo de radio R 20 centímetros perpendicularmente a un campo magnético B de 0,4 Tesla. Determina la velocidad del protón, el periodo del movimiento y el campo eléctrico necesario para anular el efecto del campo magnético. Nos dan como datos la carga del protón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, y la masa del protón, 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Bien, para resolver el ejercicio debéis saber la regla de la mano derecha del producto vectorial, ya la hemos trabajado mucho en clase, y nos dice que cuando vamos del primer vector al segundo por el camino más corto, pues el pulgar de la mano derecha nos da el sentido del producto vectorial. Yo no tengo aquí una cámara para poder explicaros eso, entonces os he dejado este enlace por si alguien todavía no lo tiene claro, pues puede mirar en esta dirección web una explicación bastante buena de dicha regla. Bien, vamos a empezar el problema. Os recomiendo que deis un primer vistazo a todo el vídeo y luego que en un segundo vistazo pues paréis en los momentos que consideréis oportunos para copiar las ecuaciones o los resultados, etcétera. Entonces, lo primero es pasar las unidades al sistema internacional, donde el radio son 0,2 metros, el campo magnético 0,4 Tesla, la masa del protón en kilos y la carga del protón en coulombios. También escribimos las ecuaciones relevantes, que son la fuerza de Lorentz o fuerza magnética, que es el producto de la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético, y por las reglas del producto vectorial, dicho módulo, el módulo de dicha fuerza, será la carga por V por B por el seno de alfa. En este caso, como nos dice que entra perpendicularmente, el ángulo es de 90 grados y el seno de alfa es 1. Sabéis ya también que cuando el cuerpo experimenta un movimiento circular en un campo magnético, pues la velocidad y el campo deben ser perpendiculares. Bien, vamos a hacer un dibujo para entender el problema. Recordar que todos los problemas de física debéis razonarlos sobre un dibujo, entenderlos, porque si no entendéis el problema, pues poco estáis haciendo. Entonces, aquí tenemos representado un campo entrante con estas cruces que, como bien sabéis y como ya os he explicado, significa que el campo va desde donde estáis vosotros hacia la parte de atrás del monitor, ¿no? Esta sería la parte de atrás de la flecha. Entonces, en este campo entra un protón o una partícula positiva y con una velocidad v que dibujo hacia la derecha, por lo tanto en el sentido del vector director del eje de la Y es J. Fijaos que el campo es entrante, entonces tiene el sentido del vector menos I. Si aquí aplicamos la regla de la mano derecha del producto vectorial, al ir de J hacia menos I con los dedos de la mano derecha, veis que el pulgar os queda en la dirección de K, por lo que en este punto A de aquí abajo, que es donde estamos estudiando el problema, la fuerza es hacia arriba. Bien, al llevar hacia la derecha la velocidad y una fuerza hacia arriba perpendicular, esta fuerza empieza a mover la partícula en un círculo, de manera que en cada punto del círculo la velocidad es tangente a dicho círculo y la fuerza apunta hacia un centro, que lo he representado por este punto azul. Aquí arriba, por ejemplo, la velocidad va hacia arriba y la fuerza irá hacia aquí. En este punto la velocidad va en este sentido y la fuerza va hacia el centro. En este punto la velocidad va hacia la izquierda y la fuerza va hacia el centro, y este otro que he dibujado, pues la velocidad aquí es tangente y la fuerza va hacia el centro. Es por tanto, al moverse la partícula en un círculo, pues sabéis que si el movimiento es circular, esta debe ser una fuerza central. Entonces, una vez entendido el problema, vamos a pasar a su resolución numérica.
En el apartado A me pregunta la velocidad con la que entra la partícula y vemos que en módulo la fuerza magnética debe ser igual a una fuerza central. Aquí lo tenemos escrito, por lo tanto Q por V por B por seno de 90, que es 1, queda QVB igual a mv cuadrado partido por R. Ya veis que este cuadrado se va con esta v y entonces la carga por el campo magnético es mv partido por r o qvr es mv. Para despejar v dividimos toda la ecuación por m, entonces m entre m me queda 1, me queda v, y al dividir en el otro lado me queda que v es qvr partido por m. Ahora solo nos queda despejar o calcular la velocidad poniendo los datos de las incógnitas que tenemos aquí, y recordaros que como os recomiendo siempre cuando tengáis estas operaciones de calculadora, aquí hay números raros, 10 a la menos 27, 10 a la menos 19, entonces no tratéis de hacer todo de golpe, de una vez, sino que haced o debéis hacer primero el numerador y el denominador por otra parte. Entonces el numerador os queda 1,28 por 10 a la menos 20 y aquí 1,67 por 10 a la menos 27 os da una velocidad de 7,66 por 10 a la 6 metros por segundo, que es el resultado para este apartado. Vamos con el segundo apartado, que nos pregunta el periodo del movimiento. Entonces simplemente usamos la fórmula más simple de la velocidad, que es el espacio recorrido partido el tiempo empleado. Entonces si yo doy una vuelta sobre una circunferencia, pues el espacio recorrido es 2πr, pero por definición el periodo es el tiempo que tarda el cuerpo en dar una vuelta, por lo tanto la velocidad será 2πr partido por t. Entonces despejando t, que será 2πr partido por v, y 2pi es 6,28, o una vez más os digo, no uséis muchas decimales para pi, 2pi, pues ponéis ya directamente 6,28 para simplificar el cálculo, por 0,2 entre 7,66 por 10 a la 6 os da un periodo de 1,64 por 10 a la menos 7 segundos. Bien, aquí hay que decir, si os preguntaron la frecuencia, si acaso hubiese una pregunta de frecuencia, pues sabéis que la frecuencia es la inversa del periodo, entonces sería la inversa de este número que tenéis aquí. Vamos con el apartado C. Entonces, el apartado C nos preguntan el valor del campo eléctrico que contrarresta a esta fuerza magnética, ¿no? Entonces, si tenemos una fuerza magnética, vamos a centrarnos en el punto A dirigida hacia arriba, tal como hemos visto antes por la regla de la mano derecha, pues para que haya una fuerza eléctrica que contrarreste a esta, pues si esta fuerza tiene la dirección de K, la otra fuerza tiene que tener la dirección de menos K. Como la carga que aquí tenemos es positiva, la fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico debe tener una dirección hacia abajo, porque la carga es positiva. Coinciden la fuerza eléctrica y la carga de la partícula. La suma de la fuerza magnética y la fuerza eléctrica, pues para que se anulen debe ser 0, y entonces si es 0, pues tiene que ser o tiene que verificarse que el módulo de la fuerza magnética debe ser igual al módulo de la fuerza eléctrica para que se anulen. Igualando entonces el Q por E, que es la fuerza eléctrica, a QVB, que es la fuerza magnética, pues la carga se nos va y nos queda que el campo eléctrico es igual a la velocidad por el campo magnético. Entonces, pues el campo que tengo que aplicar es 7,66 por 10 a la 6 por 0,4, que es el campo magnético, y me da un módulo de 3,06 por 10 a la 6 unidades del campo eléctrico newton partido coulombio, fuerza dividido unidad de carga. En este punto A, fijaos que si quisiera poner el campo como vector, pues este campo está en la dirección de menos K, y entonces el vector sería menos 3,06 por 10 a la 6 K newton partido coulombio.
hay que decir una cosa, esto es en este punto A, fijaos que la fuerza va tirando hacia el centro a medida que la partícula gira. Entonces, si por ejemplo estuviese en este punto con una velocidad hacia arriba y la fuerza hacia la izquierda, pues el campo eléctrico tendría que ir hacia esta dirección, mientras que en este otro punto, que es el que tengo aquí dibujado en la figura, pues la velocidad es en este sentido, la fuerza es hacia aquí, entonces el campo eléctrico tendría que ser en esta otra dirección. Bueno, pues creo que es un problema bastante simple, es un problema de lo simple de ciclotrón, y aunque sea simple, pues nos sirve para repasar y para entender los conceptos fundamentales en este tipo de movimiento y en este tipo de ejercicios, y espero que en ese sentido os haya ayudado a entender este tipo de problemas.